Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de riesgo país, tanto la definición como, como los indicadores que existen de riesgo país. El riesgo país se define como la posibilidad de que un Estado soberano se vea imposibilitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. Revela el nivel de riesgo de inversión existente en un país emergente que pueda verse impedido de responder a sus compromisos de deuda externa. Es un indicador económico utilizado por los inversores al momento de calcular el éxito de sus proyectos de inversión. El riesgo país es de vital importancia para aquellos países en vías de desarrollo que se incorporan de lleno al mercado financiero internacional, entregando parámetros de confiabilidad y transparencia sobre la emisión de deuda externa. La existencia de un indicador de riesgo país hace que los inversionistas extranjeros consideren a esa nación para incluirla dentro de su cartera de inversiones. El indicador es un determinante del desarrollo de las relaciones comerciales a nivel internacional. El índice de riesgo país adquiere relevancia al compararlo con el correspondiente a otro país o al analizar su evolución en el tiempo. Este índice de riesgo país no es exacto, ya que en su determinación intervienen factores subjetivos y también es calculado para países emergentes. Asimismo, podemos mencionar que la diferencia entre el riesgo país y el riesgo privado es de vital importancia. El riesgo privado incluye tanto el riesgo financiero como el empresario. Para la calificación de riesgo financiero, para la calificación de riesgo privado es necesario considerar básicamente 4 puntos claves. Las condiciones de emisión del bono, el poder de las utilidades y el leverage, la liquidez y la capacidad empresaria de la firma. El riesgo país carga con las connotaciones de tipo político-económico. El riesgo de tipo de transferencia resulta de que un país en particular pueda imponer restricciones a las remisiones de capital al exterior. Riesgo de tipo de cambio como parte de su política económica. El riesgo político es aquel en que incurren los acreedores y o inversores de que la repatriación del préstamo, dividendos, intereses, comisiones, etc., se restrinjan por motivos exclusivamente políticos. Mediciones de riesgo país. Como un principal indicador de la medición de riesgo país tenemos al EMBI, Emerging Market Bond Index, el cual mide el peligro que entraña un país para las inversiones extranjeras. Se analizan los rendimientos de los instrumentos de la deuda de un país, principalmente del dinero en forma de bono. El valor de riesgo país por esta medición es igual al diferencial de tasas que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las que pagan los bonos del país respectivo. El ENVI es elaborado por el banco de inversiones JP Morgan de Estados Unidos, que posee filiales en varios países latinoamericanos. JP Morgan analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país, principalmente el dinero en forma de bonos, por los cuales se abona una determinada tasa de interés en los mercados.
El riesgo país es, técnicamente hablando, la sobretasa que se paga en relación con los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, país considerado el más solvente del mundo. El riesgo país mediante el ENVI se evalúan además aspectos como el nivel de déficit fiscal, las turbulencias políticas, el crecimiento de la economía y la relación ingreso-deuda, entre otros. Se mide mediante Basic Points, donde 100 Basic Points es igual al 1% de rendimiento adicional sobre los rendimientos del Treasury Bond. En el siguiente gráfico podemos observar el indicador ENVI en los principales países de Latinoamérica, basado en los puntos básicos. Podemos observar que sobresale Argentina con 422 puntos básicos, seguido de Brasil, que tiene 297 puntos básicos. Asimismo, México, Colombia, Perú y Uruguay, que en promedio tienen el mismo nivel de ENVI con 202 puntos básicos. Finalmente, Chile, que muestra 138 puntos básicos en el año, todo esto para el año 2017. Concretamente, ¿qué significa para los inversores este índice? Es una orientación, implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país es más o menos alto. Cuanto mayor es el riesgo, menos proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados. ¿Y qué efectos tiene para una economía ser catalogada como riesgosa? Las principales consecuencias son una merma en las inversiones extranjeras y un crecimiento económico menor. Y todo esto puede significar desocupación y bajos salarios para la población. Ahora bien, otro índice de riesgo país son las que nos dan también las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son empresas constituidas cuyo objetivo principal es calificar los riesgos de los activos financieros, como por ejemplo bonos, activos, certificados de depósito, así como también acciones corporativas. Estas calificaciones de riesgo son importantes debido a que proporcionan al inversionista una herramienta útil y fácil de entender a través de una nomenclatura sencilla que les permite decidir sobre la composición de su cartera de inversión según sus preferencias de riesgo y rentabilidad. Ahora bien, así como estas empresas elaboran informes crediticios para los activos anteriormente mencionados, también pueden elaborar informes de clasificación para los países. Estas calificaciones otorgadas son opiniones profesionales especializadas e independientes acerca de la capacidad y voluntad de pago de una empresa o entidad privada o pública. Para emitir su opinión, las calificadoras estiman con criterios cuanti y cualitativos la probabilidad de que el calificado incumpla con sus obligaciones contractuales o legales. En el siguiente gráfico podemos observar las nomenclaturas de las 3 calificadoras de riesgo más importantes en forma global. Vemos que Standard & Poor's y Fitch tienen la misma nomenclatura de calificación, a excepción de Moody's. Sin embargo, en este gráfico mostramos la equivalencia entre ellas. Dada la estimación que hacen las calificadoras, se da una calificación para medir el riesgo de crédito de diferentes títulos en corto o largo plazo. Existen 2 categorías para agrupar las deudas, dependiendo del calificativo de riesgo. El grado de inversión se refiere al grupo de deuda con buena capacidad de pago. En este caso observamos que el grado de inversión va del BBB- para arriba.
Mientras que el grado especulativo califican a las deudas con menor certeza de pago, en este caso de W hacia abajo. En el siguiente gráfico podemos observar la calificación crediticia otorgada a los países emergentes por parte de Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Observamos que Chile es el que tiene mayor calificación crediticia, mientras que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen menor calificación crediticia. Esta calificación crediticia esta fuente es sacada del 2016, por ende no se observa a Venezuela con una menor calificación crediticia en comparación a los otros países de Latinoamérica. Ahora, otro indicador de riesgo país son los spreads de los CDS. Para empezar, definiremos qué es un CDS. Un CDS es un instrumento derivado que proporciona cobertura contra riesgo de incumplimiento del emisor de un bono o de deuda. Estos CDS se transan de manera OTC, over the counter, y llega a ser como un seguro para el inversor de un instrumento de deuda. ¿Cuál es la operativa de este CDS? El emisor del bono es la entidad de referencia y el valor nominal del bono es el principal nocional del CDS. El inversionista que compra un CDS adquiere el derecho a recibir el valor nominal del bono en caso el emisor incurra en incumplimiento o en default. Por esta cobertura que obtiene sobre el bono de referencia, el comprador se compromete a pagar al vendedor del CDS un porcentaje del principal nocional durante la vigencia del contrato. Este pago constituye el costo o precio de la cobertura y se le conoce como el spread del CDS. Se expresa en puntos básicos anuales sobre el valor nocional. Operativamente, el spread se paga en cuotas trimestrales en modalidad de vengado. ¿Y cómo utilizamos este CDS para medir el riesgo país? El activo subyacente ya no sería un bono corporativo, sino un bono soberano. Si se trata de un bono soberano, el spread del CDS es un indicador del riesgo crediticio del país emisor. Mientras mayor sea el spread del CDS, mayor la percepción de que el país emisor incumpla sus condiciones. Y de forma contraria sucede el mismo. El riesgo país basado en diferenciales de retornos entre bonos soberanos debe ser teóricamente similar al spread del CDS. Ahora, existen varias formas de valorizar un CDS y muchas de ellas se basan en modelos estructurales que son tediosas de realizar. Para ello se puede utilizar las herramientas y funciones de la plataforma de Bloomberg, que no solo nos permiten valorizar un CDS, sino también crear y mantener y también tenerla como una herramienta de vigilancia que nos muestra los CDS de forma global que existen en el mercado OTC. Aquí mostramos las tres principales funciones para monitorear, crear y valorizar un CDS. La siguiente función es la función WCDS, que es la herramienta de vigilancia que proporciona transparencia en el mercado de CDS, de modo de que puede identificarse fácilmente tendencias y anomalías y evaluar cómo pueden afectar las estrategias de inversión y riesgo. Y por última función es el CDSW, que es la herramienta de precios del CDS de Bloomberg. Crea y fija el precio
de incumplimiento crediticio para tomar decisiones de inversión y negociación con más conocimiento de causas. En esta imagen podemos observar la pantalla de Bloomberg con la función C10W, el cual nos permite valorar un C10. Como vemos, esta pantalla se divide en tres secciones. La primera, que es la sección de los datos del subyacente, la segunda, que son los datos del mercado, y la tercera, que ya es una calculadora y nos muestra el precio del C10. En la primera sección de los datos del subyacente, ahí ponemos nuestra posición, si es que vamos a comprar o vamos a vender un C10. También ponemos las características del bono, la entidad de referencia, el tipo de deuda, si es deuda senior o subordinada, también el leasing del bono, el nocional y entre otras características básicas del subyacente. Y entre ellas también el tipo de contrato. En la sección de datos del mercado, que se encuentra en la parte derecha, podemos definir nuevamente la fecha de la curva, y esta fecha de curva hace referencia a la fecha de la curva swap y la curva C10, ya que esta función C10W calcula el precio usando la curva elegida al cierre del mercado de ese día. Entonces podemos modificar esta fecha. También podemos modificar la curva swap, ya que esta parte nos permite especificar la curva swap que se usará para descontar los flujos de caja. Y también tenemos la casilla de la curva C10, la cual nos permite elegir la fuente de la curva C10, la cual determina el spread del mercado que aparece por defecto en el campo de spread. Y por último tenemos en la parte inferior la calculadora, en donde ya habiendo especificado el activo subyacente y los datos del mercado, Bloomberg mediante su modelo puede calcular el precio del C10. Utilizar la plataforma Bloomberg para valorizar los C10 es muy rápida y sencilla y nos permite saber en qué posición nos encontramos, si es que somos unos compradores o vendedores del C10. Finalmente, como conclusión, podemos mencionar que en el pasado la teoría macroeconómica había sido el único eje para evaluar el riesgo de crédito soberano, por lo que principalmente se analizaban cambios en los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, uno de los principales desafíos para el análisis de riesgo soberano mediante el método del spread de C10 es la homogeneidad, disponibilidad y oportuna información. Las principales agencias evaluadoras de riesgo consideran también otros aspectos que reflejan el grado de efectividad institucional, fortaleza fiscal y eventos de riesgo específicos a un país. Cabe resaltar que los riesgos que se asumen en los países emergentes y en los países desarrollados son distintos. En el caso de los países emergentes, los riesgos más significativos están asociados a la movilidad de capitales, la volatilidad del tipo de cambio, el riesgo político, entre otros. Por esta razón, resulta complejo definir categóricamente la bondad de un determinado enfoque, siendo recomendable considerar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Gracias.